En este video haremos un recorrido histórico acerca de la problemática más importante del territorio colombiano, el conflicto armado, reconociendo las bases fundamentales de su origen, los principales actores y cómo todas las partes han intentado cerrar esta terrible etapa. Colombia ha sido el escenario de una de las guerras más atroces de todo el planeta, en la cual guerrillas, paramilitares y hasta miembros de la fuerza pública se han enfrentado mediante combates, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros, reclutamiento infantil, violencia sexual y desaparición completa de pueblos. Como se menciona en el video, no hubo tiempo para la tristeza. Lo particular de este conflicto es la conjugación de todas las formas de violencia y la participación y el uso de todas las modalidades por parte de los actores armados. Los principales actores son el Estado, las guerrillas y los paramilitares. En primer lugar, tenemos que el Estado ha sido un actor central en el conflicto armado, que a lo largo de la historia ha enfrentado desafíos para gobernar eficazmente el país y resolver el conflicto. Aunque han habido intentos de diálogo y negociación con las guerrillas, no se han logrado acuerdos sustanciales. Durante los años 60 y 70, el Estado adoptó una estrategia única para enfrentar el comunismo, pero a partir de los años 80, esta estrategia se convirtió en una disyuntiva y fuente de tensión. A mediados de los años 90, el Estado, en lugar de apostar por los fortalecimientos de las fuerzas militares en esos territorios, optó por un remedio cuyos efectos nocivos ya conocía de vieja data: privatizar la seguridad. Esta vez lo hizo a través de la figura de las cooperativas de seguridad Convivir, que se convirtieron en el gran catalizador de la expansión del paramilitarismo por toda la geografía del país, en un estrecho maridaje con miembros de la fuerza pública en las regiones e incluso con la anuencia de algunos gobernantes y alcaldes. El Estado ha recurrido tanto a soluciones negociadas como a la represión militar para abordar el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, la guerra aún no ha entrado plenamente en la política y no se han logrado reformas significativas. En segundo lugar, tenemos a las guerrillas, que las primeras fueron rurales y fueron más defensivas que ofensivas. La temprana bifurcación del conflicto, el partidista y el social, explica por qué el Frente Nacional, que fue su solución política, no fue bastante para extinguir la lucha armada en el campo. Y es en la periferia campesina donde la lucha armada va a reinventarse como el vehículo de la revolución socialista. La reinvención se dio sobre todo en el caso de las FARC, fruto del encuentro entre la guerrilla campesina, que no logró desmovilizar el Frente Nacional, y el Partido Comunista, que no encontraba espacio en el centro del sistema político. Se puede decir que las guerrillas han tenido tres etapas a lo largo de este medio siglo. La primera, de nacimiento y anclaje en sus territorios hasta finales de los años 70. La segunda, a principios de los años 80, cuando se propusieron acumular fuerzas combinando todas las formas de lucha con miras a una insurrección y la toma del poder. La tercera tuvo lugar en los siguientes 20 años. Las guerrillas abandonaron los espacios políticos y buscaron el colapso del Estado y de las élites colombianas, económicas y políticas regionales y nacionales a través de las armas, es decir, por vía exclusivamente violenta. Así pues, las FARC se consolidaron en 1966, el ELN en 1964 y el EPL en 1967. Los paramilitares. Desde su nacimiento en el siglo XIX ha tenido un desarrollo difuso y fragmentario. Surgieron como un grupo de autodefensa apoyados por las fuerzas militares para combatir a las guerrillas. Además, buscaban defender a grandes y medianos propietarios de las extorsiones y secuestros. Sin embargo, a lo largo del tiempo, los paramilitares se involucraron en actividades ilegales, como el narcotráfico y la violación de derechos humanos. Tras comprar grandes extensiones de tierra, aquellos empresarios de la coacción
se empeñan en limpiar de guerrilleros el Magdalena Medio, y su ejemplo es seguido por propietarios de Córdoba, Urabá y la Orinoquía. A partir de sus orígenes locales, algunos de estos grupos confluyeron, y así lo indica el nombre, en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Aunque algunos grupos paramilitares se desmovilizaron en el proceso de justicia y paz, otros se transformaron en las llamadas BACRIM. En los últimos 54 años, 220.000 personas han perdido la vida a cuenta del conflicto armado en Colombia. Es como si todos los habitantes de una ciudad como Popayán hubieran sido asesinados. Es una cifra aterradora, una cifra que a todos nos debería sorprender como sociedad colombiana. Postconflicto. En junio de 1992, el entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, publicó la Agenda para la Paz. En este documento recogió y formuló por primera vez los elementos de la construcción de paz para el postconflicto. Incluso después de tantos años, su definición de construcción de paz sigue siendo la más acertada. En sus palabras, la construcción de paz consiste en acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto. En el documento Diseñar el futuro, una revisión de los dilemas de la construcción de paz para el postconflicto, habla sobre la construcción de paz, lo cual refleja tensiones entre visiones minimalistas y maximalistas. Por un lado, la visión minimalista se enfoca en que la construcción de paz se reduce a la superación de secuelas específicas del conflicto. Por el contrario, la visión maximalista está enfocada en parar la guerra y generar las condiciones propicias para fomentar el desarrollo económico, político y social del país en cuestión, para superar las causas así llamadas estructurales de los conflictos, como por ejemplo la pobreza, la inequidad y la exclusión. Cuando hablamos del posconflicto, es importante hablar de la Ley 1448 de 2011, la cual establece un sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas y restitución de tierras en Colombia. Esta ley busca abordar la crisis humanitaria resultante del conflicto armado en el país. Se enfoca en la restitución de tierras a las víctimas de despojo y abandono forzado, así como en la reparación integral de esas víctimas. El proceso de restitución de tierras se ha implementado progresivamente, comenzando en las áreas con una alta densidad histórica de despojo y abandono forzado y donde existen condiciones para el retorno. El objetivo es descubrir la verdad detrás de este fenómeno y promover la reparación integral de las víctimas, así como contribuir a la prevención de futuros conflictos y enjuiciar a los responsables de delitos relacionados con el tema. La acción de restitución de tierras incluye una serie de derechos y medidas para las víctimas, con el fin de facilitar el proceso de reparación integral y abordar las situaciones de violencia estructural que las hacen vulnerables. Estas medidas incluyen la inversión de la carga de la prueba sumaria, presunciones de despojo o abandono forzado, la posibilidad de que las víctimas acudan directamente a los jueces especializados y la gratuidad del proceso, entre otras. Además de la restitución legal y material de tierras, se han establecido medidas complementarias como compensación, alivio de deudas, proyectos productivos y subsidios de vivienda para mejorar las condiciones de vida de las víctimas y fomentar la reconciliación. Se promueve un enfoque diferencial que garantiza un acceso afectivo a la justicia para sectores históricamente marginados o excluidos, considerando factores como la edad, el género, la orientación sexual y la discapacidad. El Estado debe proporcionar atención, asistencia, restitución de derechos y reparación integral con un enfoque de género durante todas las etapas administrativas y judiciales. En resumen, la Ley 1448 de 2011 en Colombia busca abordar la crisis humanitaria causada por el conflicto armado a través de un sistema de reparación integral y restitución de tierras para las víctimas, con un enfoque en la justicia social y el enfoque diferencial para abordar las desigualdades históricas. Con este trabajo, como reflexión,
queremos destacar la importancia de visibilidad del conflicto armado y reconocer su verdadera magnitud como un paso necesario para buscar la paz y la reconciliación en el país. Esto es un llamado de atención sobre el hecho de que la violencia se ha mantenido en parte debido a las disputas por la tierra y la exclusión política, y aboca por la necesidad de comprender y abordar estas causas subyacentes para lograr la paz en Colombia. También es importante preguntarnos qué responsabilidad tenemos como sociedad colombiana en la invisibilización de este conflicto y la importancia de abordar este problema de manera integral. En conclusión, el conflicto armado en Colombia ha estado marcado por falta de una verdadera reforma agraria, por la debilidad del Estado en las zonas rurales y la presencia de grupos armados. La descentralización política y la apertura económica dejaron a la zona rural del país en manos del mercado y debilitaron la presencia estatal en las zonas de conflicto, lo que permitió la expansión del paramilitarismo. A pesar de los intentos de negociación y desmovilización, el narcotráfico y las rentas ilegales han seguido siendo una fuente de conflicto y han obstaculizado la paz. El problema agrario, la falta de modernización en el campo y la presencia de grupos armados han sido constantes a lo largo del conflicto. Colombia ha sido el escenario de una de las guerras más atroces de todo el planeta, en la cual guerrillas, paramilitares y hasta miembros de la fuerza pública se han enfrentado mediante combates, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros, reclutamiento infantil, violencia sexual y desaparición completa de pueblos. Como se menciona en el video, no hubo tiempo para la tristeza. Lo particular de este conflicto es la conjugación de todas las formas de violencia y la participación y el uso de todas las modalidades por parte de los actores armados.